Buenos días, buenas tardes, estimadas, estimados. Bienvenidos y bienvenidas a una organizada por el Foro Internacional en el marco del primer día del GSEF 2021 que tiene lugar en la Ciudad de México y que hoy, por la exitosa realización de este foro, que ya va varios años demorando por el tema de pandemia, entonces nuestras felicitaciones a todo el equipo del GSEF y al equipo del INAES también, que lograron este bonito encuentro. Yo soy Eva, soy delegada general de ese Foro Internacional. Una palabrita sobre la organización: es una red internacional de empresas y organizaciones de la economía social y solidaria. En este momento tenemos 36 miembros que están en 4 continentes diferentes y que vienen de 13 países diferentes. Así que es una red que bastante amplia y que va ampliando. En este espacio, gracias a los rincones del mundo y que van a hablar español también, abordaremos el tema de la construcción de organizaciones y empresas de la economía social y solidaria como medio para fomentar modelos de trabajo y sociedades inclusivas y sostenibles. Como ustedes saben, no hay acuerdo a nivel mundial sobre la definición de la economía social y solidaria, ni tampoco existe un instrumento jurídico internacional que establezca una definición. Entonces cabe a cada estado de definir el perímetro de la economía social y solidaria. Sin embargo, existe un conjunto de principios comunes que comparten las organizaciones y empresas del mundo entero, no importa el contexto. Entre estos valores y principios tenemos la supremacía de la persona, el ánimo de lucro limitado, el carácter democrático y la gestión democrática de las organizaciones y empresas, la propiedad colectiva, la actividad en beneficio de una comunidad, la inclusión, protección del medio ambiente. Y este conjunto de principios también varía según el país. Por ejemplo, en Uruguay yo sé que está la equidad de género como principio, que forma parte de un principio legal que protegido por la ley. Y, por ejemplo, en la reciente ley de Tunisia también está el principio del deber de la educación para la economía social y solidaria. Entonces, los principios son como una base para todas las empresas y las organizaciones de la economía social y solidaria. Otro denominador común a las empresas y organizaciones de la economía social y solidaria es que crean y mantienen empleos, medio de vida, amplían la protección social, fortalecen y amplían el diálogo social para todos y todas las trabajadores y promueven la aplicación y el cumplimiento de normas de trabajo para todas y todos. Y en esta época de recuperación de la crisis, pandémicas, sanitaria, también ecológica, económica, social que estamos viviendo, nos parece que la promoción de la economía social y solidaria es una importante aliada para lograr el programa del trabajo decente de la OIT, pero también para la Agenda 2030. La pregunta que haremos a nuestros y nuestras panelistas hoy es la siguiente: ¿cómo hacer para construir organizaciones y empresas de la economía social y solidaria para fomentar estos modelos de trabajo y sociedades inclusivas y sostenibles? ¿Qué principios, qué valores, qué mecanismos, qué instrumentos de gestión y de gobernanza debemos garantizar adentro de nuestras organizaciones?
Para responder a estas preguntas, los y las panelistas nos van a dar reflexiones desde diferentes perspectivas, desde las mismas empresas, ¿no? De la economía social y solidaria, desde las instituciones, pero también desde la universidad y las Naciones Unidas. Tendremos el honor aquí y les damos una cálida bienvenida a un panel de alta calidad compuesto por Elisa Torrenegra Cabrera, que es copresidenta de ese foro internacional, pero también directora ejecutiva de Gestar Salud en Colombia. Después, Claudia Delicio, que es directora de Planificación y Desarrollo Institucional Público del Realismo de Uruguay. Yacy Morales, que es co-coordinadora del Programa de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social, Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Arnaud Breuil, director de Asociaciones y Cooperación del Grupo COP en Francia. Y una video grabada por Daniela Vaz, directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, para empezar, Elisa, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, porque estamos aquí en medio de una situación muy difícil. Las anteriores ocasiones había tenido la oportunidad de acompañar al YESEF en México y para mí es todo un placer estar nuevamente hoy desde la distancia, pero presentes, y le agradezco a todos por estar aquí. Primero, pues quiero agradecer adicionalmente a YESEF, especialmente a Laurence, a Jung, por fomentar este espacio, y a Fórum Internacional, el equipo técnico EVA, Mame Fatou, al INAES México, por organizar la sesión de hoy. Esto sin duda es necesario para compartir conocimiento, pero importante porque nutren la filosofía de cada uno y el accionar de las empresas de economía social en lo local. Siempre que se comparte el conocimiento, esa será la gran ganancia. Espacios como estos nos invitan realmente a reflexionar sobre la práctica de la solidaridad en algo tan metido en nuestro accionar diario como es la economía, pero también nos lleva a reflexionar sobre el impacto que genera la solidaridad dentro de ese modelo económico. Impactos tales como una economía más resiliente, transformadora, amigable con el medio ambiente y sobre todo con las personas y las trabajadoras. Es por eso que hoy el espacio que me han pedido en las palabras en la reflexión van dirigidas más que todo a eso, a reflexionar precisamente sobre uno de los impactos más grandes que tiene el poner en práctica la economía social y solidaria, como es la inclusión. Pero arranquemos por saber qué significa inclusión. Según la Real Academia de la Lengua Española, incluir se define como poner algo o alguien dentro de una cosa o dentro de un conjunto. Siento entonces que la inclusión, la acción y el efecto de incluir, de una definición tan sencilla y corta, realmente me pareció maravillosa para traerla a colación en un día como hoy, porque es precisamente cómo hacemos para colocar a personas dentro de un conjunto que existe hace tantos años como es la economía social y solidaria, pero ¿qué hacemos para organizarnos y para ir creciendo y ir promulgando mucho más la economía social y solidaria? Hay que tener en cuenta que la inclusión es un término que ha estado muy de moda en los últimos años, y como lo mencionaba ahorita Eva, la inclusión es un tema que está como tema central de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 hay 17 objetivos y 169 metas, de las cuales 23 se centran en el acceso y en la inclusión. No se menciona la economía social y solidaria, pero la economía social y solidaria desempeña un papel fundamental y clave para facilitar el acceso y garantizar la inclusión de cara al trabajo decente.
La inclusión, queridos compañeros de hoy, se trata de hacer parte de un todo y de reducir las barreras para que cualquiera pueda ser parte de este grupo. En el caso de las entidades de economía sociales y solidarias, es hermoso cómo ver, por su misma naturaleza y contexto, las organizaciones y empresas de la economía social y solidaria tienen dentro de su ADN un modelo inclusivo que no solo se ciñe a la diversidad que normalmente se asocia a la inclusión, ¿verdad? Sino al verdadero arraigo de este término en la cotidianeidad de la operación de una empresa de economía social y solidaria. Precisamente ayer estaba comentando sobre la diferencia a la hora de conformar un equipo, una empresa, para una empresa capitalista, diferente a lo que es empezar algo con una empresa de economía social y solidaria. Y hablábamos como, por ejemplo, modelos de empresas que están en lo más actual, en lo moderno de hoy, que son los startups, algunas muy llamativas, por cierto, conforman sus equipos, obviamente según la necesidad que les exige ese tipo de empresa nueva que van a conformar. Entonces conforman equipos con especialistas en tecnología, finanzas, comerciales, operación y claro, especialistas en llevar a cabo ese tipo de negocios. Estas empresas, independientemente a los nuevos nombres que tengan, un objetivo claro y es generar ganancias tanto para sus fundadores como para los accionistas. Aquí es donde empieza la diferencia. Con el modelo social y solidario, desde el mismo propósito y nacimiento de la empresa, ahí hacemos diferencia. En la economía social y solidaria, estas entidades nacen, ojo, como respuesta a una necesidad de las personas o de la comunidad, o se desarrollan entonces servicios o productos que las personas están requiriendo, y la inclusión dentro de estas empresas va más allá de lo que es la capacidad técnica o tecnológica como el que mencionaba ahora. Se trata de algo que está tan arraigado en el mismo objeto de solucionar un problema puntual de la comunidad, y es hacer partícipe a la misma comunidad de la solución en estas empresas. Entonces, a diferencia del modelo capitalista, sus recursos humanos, los recursos humanos de la economía social y solidaria, son los recursos que están a la mano en esa comunidad, los que están disponibles en esa comunidad precisamente para resolver el problema, porque generalmente la comunidad no solamente identifica el problema, su causa, sino también tienen las soluciones. Entonces, independientemente a la preparación académica que tengan los miembros que se organizan o que se quieran organizar para conformar una empresa, una organización de economía social y solidaria, independiente de su preparación académica, sexo, raza u origen étnico, nivel socioeconómico y funcionalidad, se trata de incluir a la misma gente que tiene el problema, se trata de incluir al mismo vecino, al mismo cabeza de familia, al padre soltero que le está tocando trabajar o resolver eso de una manera inadecuado, que realmente él siente que no es parte de la solución, a la madre viuda, a un excombatiente, a la persona en situación de discapacidad, a los jóvenes que tienen la capacidad. Entonces se trata de, como lo mencioné al principio, poner a alguien dentro de un conjunto. Se trata de, queridos compañeros, se trata de crear este conjunto a través de lo local. Este acto de crear conjuntos, de crear sociedad, no solo nos trae consecuencias positivas en cuanto a la inclusión, sino también a la sostenibilidad de este tipo de empresas, de las comunidades y de los mismos territorios donde desarrollamos esto. Y respetamos además los hábitos, las costumbres y la cultura que hay en los territorios. Eso es importante porque en la economía tradicional lo que se logra es, llegan a imponer costumbres, culturas, avasallan con lo local, avasallan con el conocimiento local y se llevan el resultado. Eso es lo que hace la diferencia en el caso nuestro. Entre las consecuencias generadas a partir de lo que es la creación de empresas de carácter solidaria,
Entonces se logra transformar la sociedad porque además estas personas, si no están preparadas para ejecutar su rol, se capacitan para poder responder con un rol dentro de una organización. Eso es maravilloso porque eso es lo que empieza a transformar la sociedad y lo que empieza a transformar una manera de participar dentro de la economía. Entonces, nosotros consideramos que la economía social y solidaria es el tipo de organización que más incluye y que más genera sostenibilidad dentro de las comunidades. En Colombia, por ejemplo, tenemos muchas empresas de economía social y solidaria, hasta hay problemas con números, porque el gobierno dice que son unos, las empresas dicen que son otras, hay incluso rivalidades entre las diferentes figuras de la economía social y solidaria, que si cooperativas, que si somos más fuertes que las mutuales, que si las mutuales entonces se quejan, que si en Colombia existe una figura, una tercera figura que son los fondos de empleados, que son fondos mutuales al interior de estas empresas. Pero lo más importante que lo que tenemos registrado es que en el caso de Colombia, las que se desarrollaron en el área de salud, fueron personas de la comunidad del que fueron casa a casa, el que recibieron primero una orientación, digamos, normativa, una oportunidad de política, y visionaron cómo, atrayendo, incluyendo a sus vecinos, podían armar grupos sociales que pudieran intervenir precisamente esos problemas que ellos estaban acarreando o teniendo, percibiendo, con el acceso a los sistemas de salud. Y fueron ellos, la gente de la comunidad, la que organizó las empresas que hoy tienen una muy buena imagen, muy buena reputación dentro de nuestro país. Entonces, compañeros, el crear formas de trabajo que solucionen problemas y necesidades de una comunidad con la misma comunidad es clave para no solamente participar dentro de la economía, sino para crecer juntos. Entonces, las comunidades crecen juntos, junto con la empresa de economía social y solidaria. Entonces, termino esta reflexión con todos invitándoles a hacer en cada una de las organizaciones siempre pensar en la inclusión de los que estén a la mano, no seamos filtros en términos de capacidad técnica o tecnológica, al contrario, fomentemos entre todos una capacidad de que nuestra comunidad tiene que estar en la solución y hay que mejorarla a través de entrenamiento, a través de capacitación, a través de cualquier figura. Muchas gracias a todos y creo que con este abrebocas podemos generar algún tipo de conclusión o de discusión. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Voy a retomar una reflexión que diste que me pareció muy importante. Es cierto que la inclusión es un tema central de la Agenda 2030 y hay 23 metas que se centran en la inclusión, ¿no? Pero en ningún momento se menciona la economía social como tal, pero nosotros sabemos que desempeña un papel fundamental y clave para facilitar no solo la inclusión, pero también el acceso al trabajo a personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces tenemos que demostrar, ¿no?, con ejemplos concretos, cómo nuestras empresas, organizaciones tienen esta capacidad para combatir bases estructurales de un desarrollo y un crecimiento que es excluyente y insostenible, ¿no? Porque, como decía Elisa, nosotros estamos en las comunidades conectados con las problemáticas de los territorios y la realidad de las personas. Esto quería hacer énfasis en esto. Ahora bien, vamos a escuchar las reflexiones en cuanto al tema desde una perspectiva un poco más institucional del Estado, pero también Claudia es docente, así que combina las
las dos perspectivas. Le doy la palabra a Claudia, directora de Planificación y Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Cooperativismo de Uruguay. Claudia, tienes la palabra. Muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de en qué uso horario estemos. Bueno, en primer lugar, agradecer a quienes han organizado este espacio. Nunca son suficientes los momentos para retomar y pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Así que bueno, celebro esta oportunidad. Bueno, y un saludo también al INAES México, nuestro par, desde el punto de vista de las políticas públicas, y un saludo también desde las autoridades del instituto que no nos han podido hoy acompañar, pero sí sabían y apoyan esta participación. Sí, digamos, adscribo a muchas de las reflexiones que hacía Elisa respecto al rol de la economía social y solidaria. Aquí en Uruguay, quizás para hacer una contextualización, nosotros tenemos dos leyes generales que reconocen la importancia de las organizaciones cooperativas y de la economía social y solidaria como actores que propenden al desarrollo y a la integración en su más amplia expresión, y mandata al Estado a asumir la responsabilidad de las políticas de promoción, en tanto el reconocimiento del rol de estos actores. La Ley General de Cooperativas del año 2008 y la reciente Ley de Promoción de la Economía Social y Solidaria de finales del 2019. Ambas normativas complementan, digamos, la competencia del Instituto Nacional del Cooperativismo, quien es la autoridad preceptiva en materia de promoción. Y reconociendo este rol y su aporte central a lo que es el desarrollo, y un desarrollo con una mirada en la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de las diferencias de las personas y la generación de oportunidades para su inclusión, el enfoque de la política pública está sustentado, digamos, en algunas líneas de trabajo que tienen en cuenta la diversidad territorial. No es lo mismo trabajar con colectivos en zona urbana que en el interior profundo de nuestro país. No es lo mismo trabajar en las zonas periféricas como trabajar en las zonas fronterizas y en un relacionamiento integrado con nuestros vecinos. Ustedes piensen que Uruguay es casi todo frontera, con Argentina, con Brasil y después con el Río de la Plata. Entonces, allí lo territorial tiene una impronta importante para reconocer esas necesidades de atención. También el tema de generar capacidades, ¿no? Porque, digamos, uno no nace muchas veces con las aptitudes para generar este tipo de empresas solidarias, participativas. Puede tener la intención, la voluntad, las ganas, pero también la gestión de este tipo de organizaciones requiere cierto grado de profesionalización, y cuando digo esto no estoy hablando de un título universitario, sino de tener las capacidades para llevarlo adelante. Entonces nos parece un tema importante. El tema de las herramientas de asistencia técnica, financiamiento y el asesoramiento adecuado para poder encarar las cuestiones que se impulsan, y en esto siempre está presente el tema de la inclusión, ya sea de colectivos desfavorecidos, digamos, con largas situaciones de inempleabilidad o paro, el tema de los jóvenes, en un país que tiene una tasa de crecimiento negativa, digamos, el rol de los jóvenes y de los jóvenes profesionales, también para generar oportunidades en este sector. El tema también de la innovación. Nuestras organizaciones cooperativas y de la economía social y solidaria tienen un espíritu innovador que muchas veces ellas mismas no logran reconocerlo, ¿no? Permanentemente están innovando en los modos de hacer, en los modos de vincularse, y no necesariamente en una innovación pura y dura como puede definirse en determinados ámbitos. Nosotros, la realidad del país, bueno, tiene en las cooperativas y en las organizaciones de economía social y solidaria una presencia en todos los sectores de actividad, ya sea en el agro,
ahorro y crédito, vivienda, seguros, consumo, y trabajo, ¿no? El trabajo tiene una centralidad importante en términos de este sector, donde tenemos algunas modalidades especiales, como pueden ser las cooperativas de artistas y las cooperativas sociales, una construcción que se puso en marcha en Uruguay allá por el año 2007, 2008, para, digamos, dar lugar a la incorporación de ciertos colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad social importante. Y si bien fue una herramienta para atender lo más crítico de ese momento, bueno, ha habido un acompañamiento a lo largo de estos años para lograr ir fortaleciendo este tipo de organizaciones que buscan, de alguna manera, con la participación de los protagonistas y algunas herramientas como pueden ser las compras públicas o las contrataciones directas del Estado, insertarse en el mundo laboral. Sobre esto también se está trabajando. Ahora bien, este universo de casi 4.000 organizaciones, ¿no? que incluye de una manera u otra a cerca de 1 millón de uruguayos, de forma directa o indirecta. Piensen ustedes que la población de Uruguay son 3,5 millones de personas, ¿no? Así que el impacto y el peso que tienen es bien importante. Nosotros entendemos que necesita permanentemente también una revisión de sus propias prácticas. A veces es muy difícil mantener cierta fuerza, digamos, en términos de los principios, porque, bueno, también lo cultural nos atraviesa, ciertos estereotipos que traemos en los modelos de organización, en nuestros modos de actuación, a veces también nos lleva a necesitar revisar permanentemente los aspectos que hacen el tema de la identidad, y en esto que hablábamos de profesionalizar la gestión, no solamente es declamar los principios, sino también poder medir qué pasa con esta ecuación económica, social y la aplicación de los principios y valores dentro de nuestras organizaciones. Nosotros hemos llevado adelante todo un diseño de un modelo de mejora de gestión atendiendo a los principios que atraviesan nuestra organización, y entonces es importante que podamos analizar la toma de decisión y la gestión que realizamos pensando en los principios en cuanto a la participación democrática, en cuanto a la inclusión, en cuanto al compromiso con la comunidad, en cuanto al tema de la participación con perspectiva de género y generaciones, ¿no? Digo, que no es un tema menor, y pensando también en los objetivos de desarrollo de los ODS. Digamos, nos parece importante poder medir, revisar nuestras prácticas de gestión y seguir mejorándolas, ¿no? No solamente es una cuestión de decir, nosotros somos organizaciones con estos principios, sino también la posibilidad de poder mostrar cómo ellos atraviesan la toma de decisión y la vida cotidiana de nuestras organizaciones. Un tema que no es menor y que es necesario revisar y co-construir tiene que ver con los liderazgos. Digamos, el tema de construir liderazgos participativos, liderazgos cooperativos, que realmente sean de co-construcción, de construcción colectiva, digamos, implica desaprender cosas para aprender otras. Y ese es un tema central en el tipo de organizaciones que pretendemos promover. Elisa mencionaba las startups y el tema de la innovación, y no es un tema menor la posibilidad de que, además del desarrollo de los aspectos de inclusión en su más amplio sentido, también el posicionamiento como empresas en el quehacer económico, con una manera diferente de asomarse al mercado y de vincularse con él. En esto el tema de poder generar una mejora de la competitividad, poder entrar en sectores donde habitualmente este tipo de organizaciones están fuera, nos parece que es un tema central, digamos, sobre todo a partir de lo que CEPAL plantea y también plantea hacia nivel mundial, es reconstruir juntos, reconstruir mejor con todos y con todas, ¿verdad? El tema de pensar
digamos, en una innovación que tenga en cuenta aquellos aspectos que hacen el triple impacto de los proyectos, la posibilidad de resolver situaciones de la población en las comunidades donde están insertas, nos parece un tema también prioritario. En función de eso, nosotros venimos trabajando desde la política pública, una política pública que es cogestionada por el propio movimiento cooperativo, que también le da un matiz diferencial respecto a muchos otros organismos públicos, donde estos elementos de inclusión, innovación, mejora de la competitividad y una mirada acorde a las necesidades del territorio impregnan cada una de las líneas programáticas que se diseñan y se implementan. Y en un ida y vuelta permanente, ¿no?, con las organizaciones, tratando de fortalecer también los entramados que se dan a nivel de las federaciones y organizaciones de segundo grado, más desde una mirada gremial, diferenciando los ámbitos de pertenencia de unos y otros, pero co-construyendo en forma conjunta las posibilidades de salida. La pandemia también ha puesto sobre escena, digamos, la necesidad y el rol y la importancia de las organizaciones de la economía social y solidaria, las soluciones que se fueron dando a lo largo de todo este proceso complejo, doloroso y crítico por la que han atravesado los distintos países, y donde las empresas solidarias, organizadas, comprendiendo cuáles han sido las necesidades en las distintas comunidades. Creo que también esto ha nacional, sino regional e internacional, la importancia que tienen este tipo de organizaciones para este futuro de reconstrucción en conjunto. Dejo por aquí, creo que estoy en el tiempo que me habían asignado. Gracias, Claudia. A mí siempre no sé, me alegra ver cómo avanzan en Uruguay con el tema de las empresas y organizaciones de la economía social y solidaria. Realmente siempre estoy como muy, no sé, mi respeto. Bueno, entonces... se ha destacado la necesidad por parte del Estado de reconocer el rol de las empresas y las organizaciones de la economía social y solidaria, y también esta necesidad de trabajar junto, que el Estado trabaje junto, mano a mano, con las organizaciones y empresas. Y yo estoy bastante interesada también en este instrumento que nos mencionaste sobre el medir qué pasa dentro de las organizaciones y las empresas, y revisar nuestras prácticas de acuerdo a los principios que nos construyen. Entonces, sí, me gustaría en algún momento que hagamos enfoque en este punto. No sé si después del espacio, o sea, cuando se termina todo, pero realmente yo creo que nos van avanzando un montón en esta dinámica de medición, ¿no?, de lo que pasa adentro. Bueno. Solo dos comentarios, Eva. Es una herramienta informática de mejora y aprendizaje que podemos desarrollar en algún momento, y un modelo que se denomina Más Valor Cooperativo, que está reconocido por el Instituto Nacional de Calidad y que reconoce, digamos, esa evolución por parte de las organizaciones que se presentan ahí. Gracias por las precisiones. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Yassi Morales, que es coordinadora del Programa de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Tienes la palabra, Yassi. Muchas gracias, Eva. Saludos a todas y todos. Muchísimas gracias al GESEF
y a los compañeros del INAES, ¿verdad? Compañeras y compañeros, por toda esta organización y por motivarnos a intercambiar y a nutrirnos acá, ¿verdad? Como lo decía Eva, también desde enfoques y ámbitos de trabajo bastante diferentes, pero que nos encontramos justamente en esas reflexiones y conclusiones en algunos casos. Como lo decía Eva, yo aporto sobre todo de la experiencia un poco autogestionaria, personal, ¿verdad? De haber trabajado en organizaciones asociativas, pero también de acompañar organizaciones desde hace más de 13 años, desde la universidad pública que desarrolla proyectos y programas de extensión docente. Entonces, es desde ahí y sobre todo con poblaciones mayoritariamente vulnerabilizadas con las que hemos estado trabajando y desde donde puedo generar como mis reflexiones y aportes. Y efectivamente nosotros trabajamos sobre todo con organizaciones de mujeres, de personas campesinas, artesanas, migrantes, refugiadas actualmente y en otros momentos también pueblos originarios. Coincido en que justamente muchas de estas poblaciones han sido excluidas del sistema y se han mantenido en resistencia en algunos casos, sobre todo los pueblos originarios y economías comunitarias de mujeres en los diferentes pueblos y comunidades, pero y bueno, y han mantenido formas de organización de la economía solidaria, comunitaria, ¿verdad? Y que después venimos a conceptualizar como economía social solidaria desde hace ya varias décadas, pero ya hay una raíz muy fuerte, ¿verdad? Para mí eso es muy importante reconocerlo, pero también reconocer que estamos en un sistema capitalista que permea, ¿verdad? Que es, bueno, capitalista, patriarcal, androcéntrico, ¿verdad? Que nos tiene acá justamente discutiendo sobre cómo lograr la inclusión y la sostenibilidad, ¿verdad? Desde las organizaciones y que eso aporte también a las comunidades y sociedades. Y efectivamente la economía social solidaria aporta mucho, ¿verdad? Como ha sido justamente la forma de organizarse muchas veces de poblaciones que han estado excluidas, pero también, como lo decía Claudia, ¿verdad? Por desarrollarse en el marco de este sistema, tiene importantes retos para seguir aportando esa inclusión y esa sostenibilidad por cuestiones estructurales, sociopolíticas, culturales que tenemos, ¿verdad? Entonces, me enfoco sobre todo en esa parte, ¿verdad? En esos retos que tenemos como organizaciones. Y nosotros hemos visto, y sobre todo ahora con la pandemia, pero en otros momentos también, una gran dificultad eh, al enfrentarse a mercados que se cierran, a cuestiones, digamos, digamos, a menos ingresos en las comunidades, desempleo, muchas otras condiciones que nos genera la pandemia. Nos hemos podido ver cómo se generan nuevas iniciativas solidarias y de inclusión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo cómo surgen, ¿verdad? En algunos casos, estas dificultades de las organizaciones para justamente fortalecer lo organizativo, ¿verdad? Fortalecer el aspecto humano, organizativo, social. Y justamente nosotros nos preguntamos, para orientarnos en ese fortalecer la sostenibilidad, cuáles son esas poblaciones que están siendo excluidas a nuestro alrededor, cómo podemos desarrollar políticas y planes de inclusión que permitan la sostenibilidad en las organizaciones a largo plazo, ¿verdad? Y cuáles son los factores que no están permitiendo esa inclusión y esa sostenibilidad según la cultura organizativa, política y ambiental de las mismas organizaciones. Nos parece que es muy importante hacer un ejercicio de autocrítica, ¿verdad? Y reflexión, de interiorización de las organizaciones, y muchas veces esos aspectos no se les da tanto el valor, ¿verdad? Muchas veces pensamos en cómo producir mejor, cómo generar valor agregado, cómo acceder a mercados, pero dejamos de lado o descuidamos el aspecto humano de las organizaciones, y ahí después es cuando empiezan a generarse roces, ¿verdad? Sobrecarga de alguna gente, otras personas que sienten que no se les valora, ¿verdad? Y dificultades muy diversas que terminan amenazando también la sostenibilidad de las organizaciones, ¿verdad? Se genera desesperanza, ¿verdad? También conflictos. Y bueno, por eso es que nos interesa mucho, nos ha interesado mucho en estos últimos años fortalecer el ámbito organizativo para la sostenibilidad de las organizaciones. Y esto reconociendo, ¿verdad? Que es como el centro, es el corazón de la economía social solidaria,
Y Raceto en algún momento lo planteaba como el factor C, ¿verdad? Este factor que es el compañerismo, la cooperación, la corresponsabilidad, el compartir, lo común, la confianza, la comunicación, lo colectivo, que lo plantea como un factor más, ¿verdad? De producción, igual que el capital o el trabajo, y que son estos elementos de la interacción humana que generan efectos significativos relacionados también al vínculo socioafectivo y también permiten esa potencialización de las voluntades y creatividades de las personas y de la iniciativa en sí, ¿verdad? Y sabemos que en algunos casos, aunque la respuesta, digamos, el proyecto económico a veces esté en posibles riesgos, es muchas veces todo este factor C, ¿verdad? El que mantiene unida, ¿verdad? Y que potencia y que permite que las organizaciones salgan adelante en momentos en los que se tienen condiciones muy adversas, ¿verdad? Entonces, para mí sí es muy importante recalcar, ¿verdad? En esta pandemia, justamente con el distanciamiento social, ¿verdad? Que somos seres sociales y comunitarios y que la economía social solidaria, los espacios que se generan de trabajo, son espacios también de socialización, de construcción y reconstrucción, ¿verdad? Individual y colectiva, hacia esos nuevos seres, ¿verdad? Que necesitamos ser para responder realmente a nuestras necesidades y a los grandes desafíos que estamos teniendo a nivel de planetario en esta humanidad, ¿verdad? Y dándole esa importancia a los vínculos y a los afectos, ¿verdad? Y bueno, en esa parte de cómo fortalecer la parte organizativa, nos parece importante el fomentar o desarrollar esos sentidos de copropiedad, de corresponsabilidad, de participación, reconstruir la identidad colectiva. No estamos ahí solo por una necesidad económica que nos motivó, ¿verdad? Sino también se van generando una historia colectiva, ¿verdad? Y una identidad colectiva y también desde esa identidad interactuamos con el resto del territorio. Entonces, ponerle atención a esa recreación, ¿verdad? Identitaria para seguir nutriéndonos y deconstruyéndonos. Y bueno, esto reconociendo que estamos en este contexto individualista en el cual hay miedo a la otredad, hay valorización de solo ciertos saberes, formas de ser, estándares de éxito, de inteligencia y otros, ¿verdad? Que es de esta cultura en la que hemos sido socializadas y socializados. Nos parece muy importante reconocer, ¿verdad? Las diferentes condiciones, conocimientos, habilidades que tenemos las personas y que pueden ser complementarias, ¿verdad? Dejar de pensar en el único pensamiento, o el tener el único pensamiento, la única forma, la única idea de solucionar las cosas, sino darle cabida y en eso la animación sociocultural aporta mucho, ¿verdad? A que se puedan dar participación desde lo lúdico, desde lo creativo, desde esa confianza de que no me están juzgando, ¿verdad? Sino que todos estamos aportando para lograr el objetivo común. Bueno, también pensando, ¿verdad? En cómo potencializar justamente los equipos de trabajo y que la gente se sienta valorada y responder a las necesidades también que tenemos de pertenencia, de identidad y de reconocimiento de los seres humanos, ¿verdad? Para mí realmente, yo soy una enamorada de la economía social solidaria porque realmente encuentro ahí esa potencialidad de crecer y de seguir experimentando y creciendo en todo sentido, colectiva, individualmente. Nos parece también que es importante revisar los modelos de gestión colectiva. Ahora lo mencionaban también, ¿verdad? Hemos reproducido mucho desde la academia, ¿verdad? Ciertos modelos en la historia, pero todos desde el contexto y de la mirada capitalista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprender de esas experiencias, ya sea desde la resistencia de ciertas comunidades que no han sido tan permeadas, ¿verdad? Por este sistema, o de iniciativas de organizaciones que han generado desde reflexiones y desde de experimentación, modelos de gestión creativos, ¿verdad? Y cómo también desde la academia podemos investigar, ¿verdad? Sobre estas experiencias y poder aportar con la enseñanza, ¿verdad? Y dar a conocer y acompañar a las organizaciones en estas experiencias de gestionar de forma diferente, ¿verdad? A partir de los valores, principios y la finalidad del bien común de la economía social solidaria.
que la coherencia es súper difícil, ¿verdad? Ser coherente en todo momento y romper paradigmas en este sentido es bastante difícil todavía. Y también pensar en actualizar o generar nuevos marcos regulatorios acordes a las realidades pensando también en los órganos de gestión y decisión, ¿verdad? Teniendo organizaciones más flexibles en algunos casos para ese funcionamiento interno basado en esos valores y principios y que corresponda siempre a la identidad asociativa y cultural de esas organizaciones. Por ejemplo, yo recuerdo hablar con personas de comunidades indígenas y me decían, nosotros hacemos economía social solidaria, solo que no lo hacemos bajo esos marcos que ustedes dicen, ¿verdad? Bajo esas estructuras. Entonces, también ahí justamente cómo buscar esos marcos más amplios y flexibles que puedan incorporar esas otras formas y generar con políticas internas de inclusión que pasen por ejercicios de reflexión conjunta, participativa, sobre esas condiciones estructurales que han permitido la exclusión o la desigualdad, ¿verdad? Revisando críticamente la finalidad, los objetivos de la organización, los planes que tenemos, los planes estratégicos operativos, los mecanismos de gestión, de gobernanza, de trabajo, ¿verdad? Cómo establecemos y aportamos a la eliminación de desigualdades en las comunidades también. Y sobre todo, yo sé que cuesta y que muchas veces invertimos la energía y el tiempo en otras cosas, pero sí es súper importante esa co-construcción específica en cada una de las organizaciones, no tener como un modelo a repetir, ¿verdad? A calcar de una organización a otra, sino también llevar ese proceso de construcción colectiva. Y bueno, en el caso específico de la inequidad de género, por ejemplo, cómo generar condiciones para la participación efectiva en puestos de decisión, procesos educativos, medios de producción, cómo pueden las organizaciones, las comunidades y las instituciones públicas asumir y compartir trabajo de cuidado y de reproducción, facilitar financiamiento o generar también oportunidades de trabajo y crecimiento personal. Y ahí porque generalmente sobrecae la responsabilidad individual de la mujer, ¿verdad? Pero ya debería pensarse desde las organizaciones y desde las comunidades, igual que también desde las instituciones públicas, los gobiernos locales y nacionales, ¿verdad? Se deben generar reglamentos, protocolos, procesos educativos o de sensibilización u otros en la organización y hacia afuera también, ¿verdad? Esos procesos educativos, cómo luchar contra el machismo, la violencia de género, que vivimos en los hogares, en las comunidades y en las organizaciones. Y en general, cuestionar todas las exclusiones que reproducimos, ¿verdad? También con jóvenes, con personas con discapacidad, personas adultas mayores, identidades de género diversas, actores sociopolíticos, digamos, reconocernos como actores sociopolíticos y culturales en ese territorio y que podemos generar esos cambios que necesitamos como sociedad. Y ya como para ir terminando, digamos, para tocar un poquito la sostenibilidad desde lo ambiental o ecológico, tener esa revisión de todo el proceso productivo, ¿verdad? De una forma autocrítica y también, yo digo que esa autocrítica siempre tiene que ser amorosa, ¿verdad? Comprendiendo que no es, que mucho de lo que reproducimos es porque se nos enseñó a hacerlo así, ¿verdad? Porque ese es el modelo de éxito que tenemos, pero con esa autocrítica amorosa, pues empezar a generar los cambios para realmente tener economías que dejen atrás el extractivismo, que permitan la regeneración de ecosistemas, que sean lo más eficientes energéticamente posibles, ¿verdad? Ahí la agroecología debería ser, digamos, a nivel de consumo debería de ser, dejar de ser un lujo, ¿verdad? Sino algo accesible a todas las personas, debería ser la política, no una política, la política agroproductiva de los estados, como también proteger los bienes comunes como las semillas criollas, los saberes y conocimientos productivos de las comunidades campesinas originarias y empezar a pensar en muchos otros bienes comunes que se han ido mercantilizando, ¿verdad? Y cómo también podemos desde las organizaciones de economía social solidaria tejer en los territorios esos lazos nutritivos, ¿verdad? Complementarios también con otras organizaciones de economía social solidaria, pero también con otros movimientos sociales que desde sus experiencias y desde sus trincheras, digamos, le aportan, han pensado, han ya generado propuestas, de verdad, de cómo puede ser esta sociedad también más inclusiva y más sostenible. Y bueno, pues para mí parece que es un gran reto, pero también esta coyuntura, la pandemia,
nos motiva todavía más a actuar y bueno, por ahora dejo por aquí mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yací. Es un aporte enorme que nos das aquí. Hay muchas cosas que destacaste que me parecieron sumamente importantes y una de ellas es fortalecer lo organizativo. Sabemos que nuestras organizaciones y empresas se mueven por las personas, tanto las que trabajan adentro, pero las beneficiarias en el caso de que haya. Y también su medio entorno y el contexto en el cual están, y me parece una cosa clave que hacer este ejercicio autocrítico siempre buscando y recentrando nuestras finalidades, porque puede ser que al crecer a ver la organización como teniendo más impacto, entonces generando más actividades y más beneficios, puede ser que pues perdamos de vista un poco los objetivos y los principios que nos mueven al principio. Entonces, el aspecto humano es para mí un elemento central de cómo hacia qué tienen que ir dirigidas nuestras empresas y organizaciones. Abriste un puente, yo creo que Arno va a seguir por ahí, un puente que es lo del medio ambiente y la contribución y bueno, la sensibilidad que tienen nuestras organizaciones y empresas en bueno, hacerse amigas del medio ambiente, pero también llevando a cabo, o sea, llevando bien fuerte las valores de agroecología en relación con el medio ambiente. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Arnaud Breuil, que es director de asociaciones y cooperación del grupo UP en Francia, que nos va a hacer el honor de hablar español. Muchísimas gracias y Arnaud, es tu turno. Gracias, Eva. Saludos a todas y todos. Espero que mi nivel de español será enough good. Yo tengo, y primero yo quiero decir que muchas gracias por la invitación y a todas por sus discursos para hablar de la economía social hoy. Soy Arnaud Breuil. Yo tengo esta camiseta del Grupo UP, pero también yo tengo dos otras camisetas. Es que soy el alcalde de un pequeño pueblo rural en el centro de Francia y también soy el secretario general de una pequeña asociación de cooperación internacional que se llama ICOSI, Instituto por la Cooperación Social Internacional, y trabajamos mucho con diferentes partenarios en el mundo, especialmente en el norte de África y también en otros países del Océano Indiano. Bueno, el Grupo UP es una empresa cooperativa de trabajadores cuya labor principal es concretar los derechos sociales de los que disfrutan los trabajadores. Es una empresa cooperativa que, si podemos decir de una otra manera, es que desarrolla soluciones de pago como vales de restaurantes o vales regalo. Y nuestros primeros clientes son empresas o comités de empresas. También hemos desarrollado programas públicos y sociales con autoridades públicas, principalmente comunidades locales. En este caso, los beneficiarios de los programas y soluciones que desarrollamos son los ciudadanos. Es la diferencia, ciudadanos y trabajadores. Y, por ejemplo, durante la primera parte de la crisis COVID,
el Estado francés nos pidió que emitiéramos cheques a las personas sin hogar que estaban particularmente sufriendo por la crisis. Como le he dicho, también soy el alcalde de mi municipio, se dice, ¿sí? Mi municipio, que es un pequeño pueblo rural en el centro de Francia, y muchos de los desafíos que enfrentamos son comunes a muchas comunidades locales en el mundo. Y las necesidades de servicios a los habitantes son muy importantes, y necesitamos iniciativas locales, y los actores, las empresas de la economía social demuestran cada día que es posible establecer un vínculo entre las necesidades de servicios y las organizaciones de la economía social y solidaria. Y lo que quiero decir es que la economía social promueve valores y principios, como ha dicho Eva en su introducción, que se centran en las necesidades de las personas y su comunidad. En el espíritu de la participación voluntaria, la ¿cómo se dice? Autoayuda, ¿sí? Y la independencia, y a través de los medios de las empresas y organizaciones, busca equilibrar el éxito económico con la justicia y la justicia social desde el nivel local hasta el mundial. La economía social desempeña, como ha dicho Yassi también, es un importante y creciente papel en nuestras economías y sociedades, al ofrecer empleo, protección social, que es realmente importante en muchos países en el mundo, y otros beneficios sociales y económicos. Y debido a sus rasgos distintivos y ventajas comparativas, entre otras su gobernanza democrática y gestión autónoma, las empresas y organizaciones de la economía social son respaldadas o están a punto de ser respaldadas por un creciente número de países. Y los marcos de políticas para el desarrollo de la economía social a escala nacional y regional están siendo implementados en todas las regiones del mundo, donde se crean asociaciones entre los gobiernos, los gobiernos, se dice también las comunidades locales, no es únicamente al nivel del Estado nacional, y también los interlocutores sociales, yo quiero decir las organizaciones sindicales que representan los trabajadores, y también la sociedad civil. Y la economía social promueve valores y principios que se centran en las necesidades de las personas y su comunidad. Y en el espíritu de la participación voluntaria, la ayuda, la independencia, como he dicho, y yo quiero decir que es importante, tengo la alegría que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en su conferencia hablará, en su próxima conferencia internacional del trabajo, de la economía social como tema central, porque los conceptos constitucionales de la OIT sobre justicia y paz están vinculados a las empresas y organizaciones de la economía social, junto con otras empresas de los sectores privado y público, como reconocen la OIT y sus mandatos sindicales, las empresas y también los estados, en la Declaración sobre Justicia Social para una globalización justa, que llama el centrarse a las personas. Para concluir, la promoción de la economía social se basa en la contribución simultánea y mutuamente reforzada a cada dimensión del programa de trabajo decente.
Y el tema del trabajo decente es un tema que representa mucho para nuestras empresas, especialmente las empresas de trabajadores, las cooperativas de trabajadores. Las empresas y organizaciones de la economía social crean y mantienen empleos y medios de vida, amplían la protección social, fortalecen y amplían el diálogo social para todos, y los trabajadores y promueven la aplicación y cumplimiento de las normas de trabajo para todos. Gracias. Gracias, Arnaud. Merci beaucoup. Sí, retomando este punto, pues incluso si no está mencionada la economía social y solidaria en los objetivos del desarrollo, sí lo está en lo que es la inclusión, ¿no? En la Agenda 2030. Y se ha determinado también como una importante aliada para lograr el programa de trabajo decente de la OIT, que yo creo que tiene como 5 años este programa de trabajo. Y de hecho, el objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover un crecimiento económico sostenido y sostenible. Y entonces ahí también se enmarca la economía social y solidaria. Entonces no es una sorpresa si la OIT en el junio que viene, ¿no?, ha decidido incluir en el orden del día un punto sobre la economía social y solidaria para un futuro de trabajo centrado en las personas. Y yo veo que es algo muy importante, es un momentum para nosotros y para lograr estos reconocimientos internacionales que deseamos desde hace mucho tiempo. Entonces, muy bien, entonces con esto también podemos hacer el enlace, el link para el discurso de Daniela Vaz, que ella también trata del tema de la inclusión a niveles de Naciones Unidas. Es la directora de la División de Desarrollo Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos Sociales de la Oficina de Nueva York de Naciones Unidas. Entonces voy a poner el video. No pudo estar con nosotros, pero nos ha hecho el placer de dejarnos un video. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? Sí. Bueno. Ahí vamos. Damas y caballeros, permítanme comenzar agradeciendo al Foro Internacional de Economía Social y Solidaria por su amable invitación. Fomentar sociedades inclusivas y sostenibles es un elemento central de nuestro trabajo en las Naciones Unidas y en particular en la División para el Desarrollo Social Inclusivo que dirijo. Y la división está trabajando para fortalecer la cooperación internacional para el desarrollo social, particularmente en las áreas de erradicación de la pobreza, empleo productivo y trabajo decente y la inclusión social de las personas desfavorecidas y marginadas, incluidas las personas de edad mayor, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y también, en general, las personas que viven en la pobreza. Y nuestro trabajo ha cobrado mayor urgencia en estos tiempos de incertidumbre que se definen a motivo de la pandemia del COVID-19 y el aumento de las desigualdades sociales y económicas y el cambio climático también. Y la pandemia de COVID-19 ha revertido los avances recientes en el desarrollo humano y la reducción de la pobreza. Por ejemplo, ha llevado
a 97 millones de personas más a la pobreza extrema. Alrededor de 118 millones de personas más padecen hambre crónica. 330 millones de personas más carecen de acceso adecuado a los alimentos. Esto fue en el 2020. Y podría continuar. Y todo esto refuerza las desigualdades preexistentes y exacerba las vulnerabilidades de muchas poblaciones marginadas y desfavorecidas. Las mujeres y los niños, 2 millones de trabajadores informales y las personas que viven en la pobreza extrema se han visto particularmente afectados. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se compromete a no dejar a nadie atrás en la realización de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y para cumplir esta promesa a todas las personas de nuestro mundo, el desarrollo socioeconómico debe ser inclusivo. Es decir, el desarrollo debe beneficiar a todos los ciudadanos de manera equitativa. Y sin embargo, más del 70% de las poblaciones mundiales vive en países con una creciente desigualdad de ingresos y riqueza. Incluso antes de los efectos de la pandemia del COVID-19, las 26 personas más ricas del mundo poseían tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Los altos niveles de desigualdad están asociados con la inestabilidad socioeconómica, la corrupción, las malas condiciones de la salud física y mental, y están provocando un debilitamiento de la confianza en las instituciones nacionales y también mundiales. Y por esta razón, el secretario general de las Naciones Unidas ha hablado extensamente sobre los efectos corrosivos de las desigualdades elevadas y crecientes y también la emergencia climática. En su informe más reciente a la Asamblea General intitulado Nuestra Agenda Común, afirma que la pandemia de COVID-19 ha servido como una llamada de atención y con la crisis climática que se avecina, el mundo está experimentando su mayor prueba compartida desde la Segunda Guerra Mundial. La humanidad se enfrenta a una dura y urgente decisión: ruptura o avance. Y el secretario general ha pedido solidaridad con las generaciones futuras, un contrato social renovado anclado en los derechos humanos y una mejor gestión de los bienes comunes globales críticos y también públicos globales que brinden equidad y sostenibilidad para todos. Queridos amigos, la economía social y solidaria encarna las aspiraciones de un nuevo contrato social donde las personas están empoderadas para tomar su destino en sus propias manos. Como se destaca en un policy brief publicado por nuestro departamento, el Departamento de los Afares Económicos y Sociales, estas organizaciones están diseñadas para beneficiar a las personas y al planeta, en lugar de simplemente maximizar el valor para los accionistas. Comparten las riquezas con los miembros de manera más equitativa, abordando así la exclusión social al acercarse e incorporar a los grupos marginados en sus cadenas de valor y suministro, creando la propiedad de los activos y medios de producción también. Y por lo tanto, un enfoque de ESS centrado en las personas y sensible al planeta abordaría la dimensión de las personas y el planeta de los ODS. Y dentro del paraguas de la ESS destacan las cooperativas, que son propiedad y están controladas por sus miembros.
y tienen un doble resultado, ya que las organizaciones comerciales rentables que también se preocupan por sus comunidades y los intereses de los miembros son fundamentales para sus operaciones. En todo el mundo, las cooperativas promueven el desarrollo sostenible en sus 3 dimensiones: social, económica y medioambiental, y tienen una presencia significativa tanto en países desarrollados como en desarrollo. Ya tienen a más de 1.000 millones de miembros o clientes, y como grupo emplean a más de 100 millones de personas en todo el mundo, y las Naciones Unidas emiten una resolución semestral reconociendo que las cooperativas en sus diversas formas promueven la participación más plena posible en el desarrollo económico y social de las comunidades locales y de todas las personas. Y presta especial atención a la inclusión de las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, cuya participación fortalece el desarrollo económico y social y contribuye a la erradicación de la pobreza y del hambre. Y la resolución reconoce además que las cooperativas y otras organizaciones sociales son importantes para apoyar políticas socialmente inclusivas que impulsan el desarrollo inclusivo y pueden ser fundamentales para promover un desarrollo socialmente justo mientras se trabaja en la adopción y mitigación del cambio climático. Y el secretario general publica también un informe cada 2 años sobre las cooperativas en el desarrollo social, que describe los logros de las cooperativas y hace recomendaciones de política para su posterior desarrollo. El informe más reciente reconoce la importancia de un entorno legal, integral y operativo para el éxito de las cooperativas. Y también este informe recomienda además que los gobiernos deben crear políticas y programas para aprovechar el modelo de empresa cooperativa para una recuperación más inclusiva y resiliente mediante la ampliación de la prestación de servicios cooperativos de atención de la salud para cubrir un mayor número de personas con especial atención a las comunidades desatendidas como trabajadores del sector informal, por ejemplo. Estas desigualdades se son reveladas más durante la pandemia del COVID-19. Y también tenemos que promover con esta resolución, con este papel sobre las cooperativas, la prestación de servicios financieros a los grupos y comunidades desatendidos como los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas mayores, como ya he dicho, las mujeres y la comunidad indígenas. Bueno, damas y caballeros, en el sistema de las Naciones Unidas nosotros creemos en su poder para impulsar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Juntos podemos lograr la prosperidad de las personas y proteger el planeta. Y juntos alcanzaremos los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias por su amable atención y les deseo a todos un éxito fantástico en las deliberaciones de este importante evento. Bueno, a mí me alegra ver cómo todos y todas hoy tuvimos una misma voz, un mismo sonido, una misma perspectiva, ¿no? Y bueno, Daniel Abbas nos ha dado un panorama bastante asustador sobre las consecuencias que la pandemia ha tenido a nivel global, con cifras, con la exacerbación de desigualdades y este toque de atención que nos dice el Secretariado General de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces,
se me hace que todo, o sea, todo coincide para decir que ahora es el momento para que nosotras y nosotros llevemos, o sea, hagamos visible nuestra voz y nuestras prácticas, que difundemos un poco el potencial de la economía social y solidaria y su capacidad para alcanzar este desarrollo sostenible, socialmente justo, inclusive, que tanto promueve las Naciones Unidas por medio de la Agenda 2030, pero también que nosotros, o sea, que nosotros llevamos por adentro, porque la inclusión es la ADN misma de la economía social y solidaria. Ya no voy a repetir cuáles son los colectivos que llegamos a integrar y generar oportunidades, y no voy a repetir, pero quería destacar lo que dijo Yassi, que al final nuestras formas de organizarse son o sea, por medio de colectivos ya excluidos, por lo que ya hay una dinámica de inclusión muy fuerte y también conectada con el territorio, sensible al planeta. No destaco que lo que nos mueve son las personas y nuestro entorno. Nos mueven también nuestros principios, más que todo en lo que concierne todo lo que es la gobernanza, la participación de todas las personas, tanto trabajadores que las personas que están en puestos de decisión. Y otro toque de queda que nos hizo Yassi es el de fortalecer lo organizativo desde adentro, haciendo estos ejercicios críticos, y promoviendo el aspecto humano, la identidad colectiva. Aquí también Claudia enfocó sobre el papel del Estado en reconocer nuestras empresas y organizaciones como aporte, ¿no?, a nuestras sociedades, en la búsqueda de sociedades más inclusivas. También reconocer que generamos oportunidades, y que el Estado también tiene que ayudar en proponer herramientas de medición y también generar capacitaciones de educación a la economía social y solidaria. Entonces, a modo de conclusión, este panel para mí fue sumamente interesante, muy interesante, con muchas perspectivas desde las empresas, desde instituciones del Estado, desde las Naciones Unidas, y yo creo que no basta con hacer una recopilación rápida así a modo de conclusión, sino que necesitaríamos como que sumar todos sus discursos y ponerlo en un papel y hacer hasta una propuesta de lo que podría ser, pues, nuestras recomendaciones y nuestras reflexiones acerca de cómo hacer y cómo, el qué hacer organizaciones y empresas inclusivas y sostenibles. Bueno, yo creo que ya estamos cumpliendo con la hora. Les invito a que sigamos realmente este ejercicio de reflexionar, de pensar. Podemos encontrar otro espacio, pero a mí me parece que es un ejercicio clave para que podamos construir realmente empresas que estén alineadas con nuestras visiones. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a los participantes, los que nos escucharon de cada rincón del mundo. Y gracias. Feliz tarde, feliz noche. Mañana yo creo que, tal vez en Asia. Gracias a todos. Hola, Terry. Gracias y a disposición para seguir profundizando.
Declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Centro Histórico de la Ciudad de México es el más grande de América Latina y uno de los centros turísticos más importantes y bellos del mundo. Cuenta con cerca de 1.500 edificios entre templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales. Podemos encontrar los vestigios de la antigua Ciudad de México Tenochtitlan, siendo representativo el recinto ceremonial de Templo Mayor. A un costado apreciaremos el Zócalo o Plaza de la Constitución, siendo el corazón de la ciudad. Hoy en día es el punto de encuentro de miles de personas y lugar de eventos como la celebración del Grito de Independencia, encabezado por el presidente de la República cada 15 de septiembre. El Zócalo se encuentra rodeado por la majestuosa Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio gemelo o edificio de gobierno. Aunado a esto, históricamente las ciudades crecieron en torno a los mercados. En época prehispánica eran conocidos como los tianguistlis o tianguis, donde se comerciaban plumas de aves, animales, chiles, piedras preciosas como la turquesa, el jade y la obsidiana. El intercambio se realizaba a través del trueque. Con el paso de los años, estos espacios han dejado raíces profundas que se han ido integrando a la vida de cada vecindario, gracias a su valor arquitectónico, patrimonial y artístico. En la actualidad, los mercados juegan un papel importante en la economía de cada barrio, colonia, pueblo, que contribuye a la identidad y propiedad de la comunidad, siendo el núcleo económico y social de cada rincón de la Ciudad de México. El mercado de mercados es la central de abastos. La central nunca duerme, siempre está en movimiento las 24 horas del día y los 365 días del año, ofreciendo a la comunidad precios bajos, calidad, variedad en los productos que comercializa. Ubicado en la alcaldía Iztapalapa, desde 1970, la central de abastos es un gran centro logístico que vive diariamente con una infraestructura que da empleo a 90,000 personas y recibe a más de 500,000 de visitantes al día, donde se venden los productos que se consumen en la Ciudad de México y área metropolitana, así como algunos estados de la República. Da un festín a los sentidos con los colores, aromas y sabores de los mercados de la ciudad.